Estás buscando trabajo y tu computador es un repositorio de 50.000 versiones de tu hoja de vida, cartas de presentación, PDFs. En resumidas cuentas, lo que tienes es un caos. Hoy, gracias a un truquito de sistematización de ChatGPT, Vas a aprender cómo automatizar tu estructura de carpetas para buscar trabajo de forma estratégica. Vas a aprender a organizar tus documentos, usar comandos en Mac y tener todo listo para aplicar a las empresas sin estrés gracias a ChatGPT. Primero que todo, abre tu escritorio, haz un pantallazo real de tus carpetas actuales. Sube a ChatGPT y dile: Chat, estoy buscando trabajo, quiero que me ayudes a crear una estructura organizada para mi búsqueda laboral. Aquí tienes una imagen de cómo tengo todo ahora mismo. Y mira lo que Chat propone: una estructura clara, profesional, escalable. No solo carpetas por nombre, sino por propósito, desde la investigación hasta la preparación para entrevistas, desde versiones de tu CV hasta notas generadas por IA. ChatGPT piensa en todo, así que vamos a preguntarle: para hacer una búsqueda laboral más organizada y efectiva, ¿qué subfolders deberían tener esas carpetas? Y mira lo que Chat responde. Me da toda una infraestructura de subfolders, unos que no necesariamente tenemos siempre en cuenta, como por ejemplo un subfolder de portafolio visual, otro de bio headshots, otro de notas y resumidas, casos de estudio, videos en práctica y otro que me encanta para guardar notas inspiradoras. Como ves, esta estructura es fantástica, a mí me encanta, así que le voy a pedir que me la organice como un árbol visual completo para ver no solo los nombres de las carpetas, sino también el contenido de cada una de las subcarpetas. Y esto es el resultado que me da ChatGPT. Esta estructura de folders y subfolders es muy buena y tú le puedes decir a ChatGPT qué subfolders quieres conservar, añadir u omitir. Simplemente díselo y él hará las correcciones. No obstante, te estarás preguntando: esto está buenísimo, pero tengo que crear cada una de esas carpetas en mi computador. Y la respuesta es: ChatGPT puede automatizar todo esto con el uso de un archivo .command. No te asustes, este es un tipo de archivo especial que en Mac es el encargado de ejecutar instrucciones automáticamente. En este caso, las instrucciones son crear todas esas carpetas por mí de una sola vez y colocarlas en mi computador. Así de fácil. Ahora te voy a enseñar cómo automatizar la creación de las carpetas que organizó ChatGPT. Esto es un proceso sencillo de 4 pasos. ChatGPT hace el 96% del trabajo. Tú solo debes seguir los pasos que te explico. Como ya te comenté, vamos a usar un archivo .command, que es un pequeño script que puedes ejecutar como si fuera una app. Una vez creado, será el archivo que uses con un clip para replicar en tu computador la estructura que diseñó ChatGPT. Con esto tendrás una carpeta organizada para cada empresa a la que apliques. Usaremos 3 herramientas: un comando generado por ChatGPT que contiene la lógica para crear la estructura de carpetas, un text edit donde pegaremos este código y lo convertiremos en un archivo .command, y un terminal que te permitirá ejecutar el archivo y ver cómo cobra vida. Para abrir text edit o terminal, presiona Command más barra espacio en tu Mac. Luego escribe TextEdit o terminal y selecciona la app. y ahora llegó el momento donde vamos a aprender a sistematizar. Cada vez que vayamos a aplicar a una empresa, toda la estructura que le dijimos a ChatGPT que nos creara va a ser replicada cuantas veces queramos y con el nombre de la empresa. El primer paso es decirle a ChatGPT: hola Chat, por favor, créame un command para poder automatizar la creación de carpetas. Está pensando, ya ChatGPT nos ha dado el comando que necesitamos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a copiar. Y él nos dice que lo guardemos como crear carpetas.command o el nombre que quiera, pero con .command. Y ahora vamos para el paso número 2. Ya copiamos aquí nuestro comando, vamos a ir a nuestro teclado y hacemos command espacio y vamos a buscar la opción de test en la Text Edit App.
Inmediatamente se abrió esta pantalla y aquí dice que la terminación es TXT. En ocasiones no sucede así, por lo tanto siempre tienes que chequear que realmente salga como texto. Si no pegas el código de ChatGPT bajo el formato de texto, no va a correr el comando. Pegamos todo el comando que nos dio ChatGPT y seguimos sus instrucciones. Vamos a salvar este texto plano. Acuérdate, aquí volvemos a verificar, está en TXT, lo vamos a guardar en documentos y le vamos a dar el nombre de crear carpetas y lo guardamos. Ahora vamos a ir aquí a nuestros documentos y tenemos aquí una carpeta que se llama crear carpetas jobsearch.com. Muchísimas veces tú crees que guardaste este archivo como .command, pero realmente lo que hicimos fue que la ruta no quedó .command, sino que quedó .command pues .txt. Vas a cambiarle el nombre y vamos a quitar .txt. Ahora Mac de inmediato te va a preguntar si lo quieres dejar .command o .txt y tú dices .command e inmediatamente te lo guarda en tu escritorio como .command. Paso 3. Y ahora nos vamos a ir a terminal para activarlo. Command espacio, vas a abrir terminal y te va a aparecer el terminal aquí. Tienes esta carpeta, ya tienes la carpeta de comando acá y vas a escribir aquí chmod más x y dejas un espacio y vas a arrastrar la carpeta de comando, la vas a arrastrar aquí y te vas a ir de nuevo a tus documentos. Y el paso 4 es hacer clic en command. Retomemos un poco lo que veníamos haciendo. A ir de nuevo a tus documentos, vas a hacer doble clic y mira lo que te dice aquí. Nombre de tu proyecto. Vamos a darle un nuevo nombre a esta carpeta. Vamos a decir que estamos aplicando a un trabajo que se llama Tatiana_AI Work. Hago y mira lo que pasa. Inmediatamente me aparece toda la estructura para una posición que yo estoy aplicando en Tatiana AI Work Lab. De esta forma tienes automatizada la creación de carpetas y subcarpetas. Cada vez que apliques a una empresa solo vas a tener que hacer clic en command. En la pantalla que aparece vas a colocar el nombre de la empresa a la cual vas a estar aplicando, das enter y automáticamente en tu desktop, en el área de documentos, va a aparecer un folder con el nombre de esa empresa y todas las carpetas y subcarpetas perfectamente organizadas. Con esto estás no solamente sistematizando la creación de carpetas, estás sistematizando y automatizando toda una estrategia para que tu búsqueda de trabajo sea más efectiva y rápida. Si este contenido te está ayudando, no olvides suscribirte al canal para más tips de IA y productividad. Recuerda, el primer paso es pedirle al ChatGPT el código de esos folders y subfolders que él creó. El segundo paso es irnos a la función de texto. Asegurarse que cuando peguemos ese código, primer código que nos dio ChatGPT, lo estemos pegando en un formato de texto. El tercer paso es salvar ese archivo con la extensión .com y el 4 es ir a terminal, escribir chmod más x espacio, arrastrar el comando, hacer enter en el comando y automáticamente se comienzan a crear esos folders. Ya con esa primera estructura vas a poder replicar la misma estructura para todas las empresas donde tú apliques. Solamente vas a tener que volver a abrir el terminal y hacerle al comando 2 veces y cambiar el nombre. Este tutorial es para Mac, pero puedes descargar mi hoja de ayuda con todos los pasos para Mac y Windows en el link que está abajo en la descripción. Ya tienes las carpetas, pero hay un detalle que puede arruinar toda esa organización y es cómo nombras tus archivos. Muchas veces sin darnos cuenta terminamos con archivos con nombres como cd final, ok,
carta MC última y después terminas sin saber qué versión enviaste. Aquí es donde ChatGPT también puede ayudar. Le mostré cómo mi cliente David nombra sus archivos y le pedí, ¿puedes sugerirme una convención clara y coherente de nombres para cada tipo de documento, tomando en cuenta la estructura de carpetas que estoy mostrando? En segundo, Chat me dio una propuesta práctica, clara y profesional, como la que estás viendo. Con este sistema tú puedes saber de inmediato qué empresa es, qué tipo de documento, cuándo lo enviaste, qué versión es, en qué carpeta la guardas. Recuerda, tener un sistema de nombres con una buena clasificación no es un lujo, es parte de mostrarte como alguien profesional, organizado y listo para cualquier seguimiento. En el link que te comparto encontrarás la guía de nombres para documentos de búsqueda de trabajo en 3 idiomas. Esta es una plantilla oficial que te ayudará a nombrar tus archivos de manera clara, organizada y profesional, alineados con una estructura efectiva para tu búsqueda laboral. Úsala como plantilla base en tu computador, carpeta de Google Drive o en tus automatizaciones. Todo este sistema lo armé paso a paso con ChatGPT, no para que piense por ti, sino para que piense contigo. Yo enseño esto a mis clientes, a mis estudiantes, a mis colegas, porque sé que el ser organizado y tener sistemas de automatización no solamente salva tiempo, sino que también da claridad mental y por lo tanto genera eficacia en la búsqueda laboral. Recuerda, la IA no es tu enemiga, la IA es tu aliada y el futuro del trabajo es hoy. Así que si este video fue de ayuda para ti, dale like, compártelo y sígueme para más tips, tutoriales y noticias sobre el mundo de la IA en el mundo profesional.